Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar en esta nueva semana del programa Gracia Sublime a nuestros queridos oyentes de Radio Luz a las Naciones. Esperando que se encuentren bien y que desde el último programa, pues hasta hoy, pues Dios les haya dado salud, les haya, como digo, tendido su mano de cuidados, y que en medio, ¿no?, de todo lo que estamos viviendo, pues podamos sentir que nuestra fe está fundamentada en un Dios bueno, eterno, y que siempre está velando y cuidando por sus hijos. Este programa siempre tiene como objeto, como fin, compartir con ustedes breves reflexiones, pensamientos que están basados y fundamentados en la palabra de Dios. A lo largo de los últimos programas hemos estado estudiando la personalidad del Espíritu Santo y estamos viendo también su obra en las páginas de revelación del Nuevo Testamento. Recordamos que la gran revelación del Nuevo Testamento es la trina deidad de Dios, de lo cual hemos estado hablando ya un poquito en otros programas, y que en ninguna manera se contrapone o contradice la gran revelación del Antiguo Testamento, que es Dios, que es Elohim, que es Jehová, esos dos nombres por los cuales el eterno Dios, el omnisciente Dios, el Dios que tiene en sí mismo el atributo de la seidad, la existencia constante y nunca siendo Él, como digo, el resultado de una causa, sino sencillamente Él siempre ha existido. Y por lo tanto, tanto en el término Elohim, con el que se revela como ese Dios creador, tanto en relación con el pueblo judío como con el pueblo gentil, y también el nombre de Jehová, por medio del cual se autorrevela a las personas y por medio del cual pues también da a conocer distintos aspectos de su carácter y de su naturaleza. Casi todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento se forman a partir de estos dos prefijos, Jehová y Elohim, que podríamos hablar del término hebreo El, que significa Dios, de ahí viene el Elohim, el Eterno, y otros muchos nombres. Pero ahora estamos, como digo, en las páginas del Nuevo Testamento y estamos viendo el protagonismo del Espíritu Santo
en su función, en la economía revelada de Dios. Cuando hablamos de economía siempre estamos hablando de las diferentes funciones que la trina deidad tiene en su unidad, o sea, como los miembros de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se interrelacionan entre ellos. Y en este momento estamos en el momento en el cual el Nuevo Testamento nos habla acerca de la humanización de Cristo. Sabemos que dos aspectos fundamentales de la doctrina de la Trinidad de Dios tienen que ver con la humanidad del Hijo, ¿sí? Ese Hijo que posee esa naturaleza antrópica, que nos habla de dos palabras, theos, Dios, antrofos, es hombre, y por otro lado que tiene en sí mismo una unidad hipostática en cuanto a su substancia, o sea, tiene en sí mismo dos naturalezas cohabitando perfectamente en absoluto equilibrio, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Sabemos que el término hipóstasis o hipóstasis viene también a ser muy, sinónimo del término griego usía, que habla de sustancia, de esencia. Cuando Hebreos nos habla en el capítulo 1, en el versículo 3, cuando habla de Jesús, que es la imagen misma de su sustancia, de su hipóstasis, de su usía. No habla del physis, lo que vendría a hablarnos de la naturaleza propia de la vida física. Entonces, cuando estamos hablando de este término hipóstasis, estamos hablando de la sustancia interior de la cual Cristo está hecho, y sabemos que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como nos enseña Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 9. Entonces hemos visto en esa gran declaración del apóstol Pablo en el capítulo 3 de su primera epístola a Timoteo, cuando él dice en el verso 16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, de esto hemos estado hablando, y ahora vemos la segunda línea de estas 6 líneas de este párrafo que dice justificado en el Espíritu. Y hemos visto que aquí el término justificado casi siempre lo encontramos con su significado en cuanto a justificación relativa a la declaración de inocencia. Es el verbo dikaio, ¿sí? Que cuando nos habla de que justificados por la fe tenemos paz con Dios, casi siempre encontramos ese verbo o ese sustantivo, ¿verdad? Para declararnos el resultado de la obra de Cristo a nuestro favor. Somos declarados inocentes, somos declarados justos ante el Dios Padre. Y esto es lo que casi siempre significa esta expresión en el Nuevo Testamento, tanto en su forma verbal como en su forma sustantiva. Pero hemos visto que curiosamente aquí nos está hablando de otra significación. No se está refiriendo a la justificación que resulta de la obra de Cristo en la cruz, sino está hablándonos acerca de una vindicación. Viene a enseñarnos sencillamente que es una afirmación, en este caso de Cristo, en cuanto a lo que Él era, relativo al Mesías, relativo al Hijo de Dios, y que el propio Espíritu Santo vindicó, evidenció, manifestó. Hemos comprobado otros textos como Mateo 11:9, Lucas 7:29, donde se declara que la sabiduría de Dios es justificada por sus hijos, en la propia comparación que Cristo hace en estos contextos de él y de Juan el Bautista. Entonces, en los propios hijos también hay traducciones que nos hablan de sus hechos, lo cual también es importante. Por ejemplo, la versión de las Américas nos dice en Mateo 11:19, la sabiduría se justifica por sus hechos. Y esto, bueno, tampoco, como digo, debe de ser una dificultad a la hora de poder interpretar su significado en cuanto a la propia acción que el Espíritu Santo lleva a cabo en la vindicación del Hijo, porque
además de otros versículos que ya hemos mencionado, en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 4, donde se está reivindicando la veracidad de Dios en contraste con la, con la imperfección humana, donde el propio apóstol dice Dios se ha hallado siempre veraz y todo hombre en contraste se ha hallado mentiroso, porque el hombre únicamente puede venir a ser hallado veraz cuando realmente está alineado, ¿verdad?, con la verdad de Dios, con la justicia de Dios. Entonces, como digo, en las propias palabras del Antiguo Testamento, en la propia Escritura dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Esto es lo que nos declara Romanos capítulo 3 versículo 4, citando el Salmo 51 versículo 4. También hemos mencionado 3 versículos de la carta del apóstol Santiago, donde se nos habla tanto de Abraham como de Rahab en cuanto a su justificación por las obras. Por ejemplo, Santiago 2:24 dice: vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Evidentemente, esto no es ninguna contradicción en comparativa con la propia doctrina de la justificación paulina. Por supuesto que no. El hombre solo puede ser justificado por la fe en cuanto a lo que es la declaración de Dios. Pero aquí lo que Santiago nos está enseñando es la importancia de que esos hechos que antes hemos mencionado, o la propia palabra hijos en cuanto a lo que también es la propia evidencia que los hijos de Dios muestran, en este caso, tanto Abraham como Rahab mostraron obras que estaban íntimamente ligadas a la fe, o sea, que eran el fruto, la consecuencia inequívoca y evidente de la verdadera fe bíblica y de la verdadera fe cristiana. Y sabemos que en este caso, en el caso de Abraham, fue cuando él entregó a su hijo en el altar, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por la propia petición de Dios, y en el caso de la ramera Rahab, que siendo una gentil, después formó, como digo, parte de la propia ascendencia genealógica de Jesucristo. Entonces dice que recibió a los mensajeros del pueblo de Israel antes de la conquista a Canaán, y los protegió y los envió por otro camino. Y a la postre ella fue salvada con su familia cuando Josué con las tropas israelitas conquistaron Canaán en su como digo, entrada a esa tierra prometida por Dios. Por lo tanto, podemos ver que este término vindicar tiene un significado muy, muy importante, y hemos llegado al capítulo 1 de Romanos en el verso 4, donde ahí nos encontramos con esta propia declaración del apóstol. Dice, después de enseñarnos que ese Mesías, que ya había sido prometido en las Santas Escrituras, acerca del Hijo, o sea, era la revelación del Evangelio de Dios que ya había sido prometido, profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Dice las Santas Escrituras que para este tiempo, cuando Pablo escribe, solo el Antiguo Testamento existía, y acerca o en relación con su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Y aquí vemos la humanidad de Jesucristo, y aquí vemos exactamente lo mismo que Pablo enseña en el misterio de la piedad, cuando se nos enseña acerca de, como digo, Dios fue manifestado en carne, justificado por Él, en Él, por el Espíritu. Entonces aquí vemos en el verso 4, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. La Reina Valera dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos.
La Nueva Versión Internacional nos dice lo siguiente. Permítanme que lo encuentre. Y dice así: pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. La Nueva Traducción Viviente nos dice así: en su vida terrenal él fue descendiente del rey David, es el verso 3, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Una traducción que nos deja una claridad bastante importante. La Biblia textual dice que fue designado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Bueno, lo que estamos viendo, como hemos dicho, que esta vindicación guarda una relación entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Estamos hablando que es el Espíritu Santo el que lleva a cabo esa vindicación o esa demostración, o sea, la declaración de que Cristo, según la carne, era el Hijo de Dios. Aquí, como digo, el término declarar es el verbo orizo, de donde también viene ese término proorizo cuando se habla de que hemos siendo predestinados para ser adoptados. Este término lo usa Pablo en Efesios 1, tanto en el verso 3, en el verso 5 y en el verso 11, ¿sí? Déjenme asegurárselo para no equivocarles. Estoy hablando un poco de memoria. Y dice en el verso 5, como hemos dicho, sí, y también en el verso 11 de la primera carta a los Efesios. Entonces, ahí ese prefijo pro nos está hablando de señalar de antemano, ¿sí? De determinar de antemano. Aquí, en este contexto, nos está hablando de ser o llegar a ser en una clara manera caracterizado, definido o delimitado. O sea, lo que el propio Espíritu Santo hace es señalar al Hijo de Dios. Esto me parece maravilloso y lo podemos ver cuando Cristo, ¿verdad?, viene al Jordán y cómo el Espíritu Santo en forma física viene sobre el Hijo y en cierta manera le señala. Y en esa señal el propio Padre desde el cielo, Él dice las palabras preciosas, identificando y señalando al Hijo como el Hijo amado en el cual tiene contentamiento. Entonces, cuando vemos estas cosas, vemos esa funcionalidad perfecta, sin ningún tipo de contradicciones, de errores, de molestias. El Espíritu Santo, el Hijo Jesucristo, el Padre, todo está funcionando en un propósito redentor. Y aquí estamos ante ese propósito redentor, donde es el propio Espíritu Santo quien declara que el Cristo nacido según la carne es el Hijo de Dios. Y esa declaración no solamente es cuando Él nace, no solamente Él es cuando Él viene al Jordán a bautizarse, sino que también lo declara fundamentándose en la propia resurrección de entre los muertos de Jesucristo, lo cual sabemos que es la pieza que encaja perfectamente con su muerte. O sea, su muerte sin su resurrección sería una redención incompleta. Su muerte con su resurrección es una redención completa. Por eso, cuando Él declara consumado es en su muerte, Él es consciente, es sabedor que Él va a resucitar de entre los muertos y va a llevar a cabo el pago por los pecados de la humanidad y va a presentar delante del Padre ese sacrificio perfecto, consumando y llevando a cabo la redención completa. Entonces esto es una maravilla, queridos hermanos. Por eso Pablo nos enseña en Romanos 4:24, dice que Él fue muerto
en relación con nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, esta declaración del Espíritu Santo en cuanto a Cristo, en cuanto a esa resurrección de entre los muertos, declarándole Hijo de Dios con poder, es una verdad, como digo, maravillosa. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder comprender, como digo, un pelín mejor todas estas cosas y ayudarnos para que esta expresión de Romanos 1:4 tenga el poder y la verdad que conlleva en sí misma. Podríamos citar el capítulo 8 de Romanos en el verso 11 para ver cómo aquí Pablo nos hace un paralelo y en la propia relación de lo que es la declaración en cuanto a la resurrección de Cristo y los propios beneficios redentores en cuanto a esta obra. Dice el apóstol Pablo, capítulo 8 de Romanos, versículo 11, y con esto vamos a terminar para continuar en el próximo programa un poquitín más con este precioso y este maravilloso texto. Dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Bueno, aquí está vinculando, ¿verdad? Está, como digo, haciendo un paralelismo. Por un lado podemos ver la declaración del versículo anterior, que el Espíritu Santo declaró al Hijo, a Cristo, Hijo de Dios, con poder por la resurrección de entre los muertos. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que fue el Espíritu Santo quien participó en la propia resurrección de entre los muertos. Es totalmente correcto decir esto, que el Espíritu Santo resucitó a Cristo, pero también es totalmente correcto decir que el propio Hijo tenía el poder en sí mismo para entregar la vida y para volverla a tomar, como enseña en Juan 10. Por lo tanto, esto es una verdad gloriosa y que está vinculada también con nuestra propia nueva existencia y, por supuesto, con nuestra resurrección. O sea, la vivificación de nuestros cuerpos mortales, que es la nueva vida que recibimos de Dios por la obra de Cristo y a través del Espíritu Santo, tendrá su culmine, ¿verdad? Su obra ya perfecta y preciosa cuando realmente nuestras vidas sean transformadas de ese cuerpo mortal a un cuerpo eterno glorificado para vivir en la eternidad con Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene una actividad tremendamente importante y nosotros debemos de hacer un buen uso de esta verdad bíblica y, por supuesto, tratarla con una significación correcta y darle la gloria a Dios a través de esto que podemos leer en estos versículos. Queridos oyentes, vamos a dejar este programa aquí esperando que haya sido una bendición para todos ustedes. Deseo que Dios les bendiga, que Dios les cuide y que constantemente reflexionemos en esta gran verdad. El Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos está en nosotros y por ende y con la total y más absoluta seguridad también evidentemente vivificará nuestros cuerpos mortales. Que Dios les bendiga y ya vivimos en esto, aunque como digo tenemos la tensión entre el sí pero todavía no. Bueno, el Señor siempre con su perfecto equilibrio y con su perfecta sabiduría nos ayuda a comprenderlo. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Muchas gracias.